Hay cosas que solo se comprenden cuando se vive en primera persona. En este espacio, quienes convivimos con la miastenia tendremos voz propia para contar nuestras historias, visibilizar la enfermedad y compartir lo que significa vivir con ella cada día. Hola, mi nombre es Mamen Gil y esto es En Primera Persona, un podcast sobre miastenia que nace de la colaboración entre AMES, Asociación Miastenia de España, y Alexion. En este tercer episodio hablaremos de uno de los procesos más complejos y a la vez más necesarios tras el diagnóstico, la aceptación. Porque convivir con la miastenia no solo requiere tratamientos médicos, también implica gestionar emociones, reformular rutinas y encontrar nuevas formas de estar en el mundo. Para hablar de todo ello nos acompaña Beatriz Hernández, psicóloga general sanitaria y miembro del equipo de AMES. Beatriz, bienvenida. Gracias, Mamen, qué ilusión estar por aquí y participar en este proyecto. Ilusión también nuestra. Beatriz, cuando una persona recibe el diagnóstico de una enfermedad como la miastenia, ¿qué tipo de reacciones emocionales son más frecuentes? Bueno, pues es verdad que hay algunas reacciones que ahora comentaré que son las más frecuentes, pero sí que siempre me gusta como hacer este apunte de que cada persona tiene una vivencia como muy particular, ¿no? Y es verdad que aunque haya cosas en general que se pueden dar, depende mucho de el punto en el que esté la persona, el momento de su vida en el que recibe este diagnóstico, la red de apoyo que tiene en ese momento, bueno, su manera de enfrentarse, ¿no?, a los problemas, su personalidad, ¿no? Entonces, es verdad que todo ese historial importa y tiene un impacto también importante en cómo vamos a recibir o cómo vamos a procesar más bien emocionalmente ese diagnóstico. Pero sí que es verdad que, como comentabas, pues es habitual, ¿no?, una serie de reacciones. En primer momento yo creo que sobre todo es una mezcla, ¿no?, entre ese shock inicial, esa sensación de que lo que te están diciendo no es real, un poco esta parte como de negación, ¿no?, de seguro que pues bueno, se han equivocado en el diagnóstico, seguro que se puede hacer algo para revertirlo, ¿no? Y mezclado también a veces con una sensación de alivio, ¿no? Esta sensación de, bueno, aunque estoy asumiendo todo esto y sé que esto va a impactar en mi vida, también tengo ya una idea del camino que voy a ir siguiendo, ¿no? Ya pues voy a tener una opción de tratamiento, ya voy a poder pues buscar algo de información o buscar una asociación, ¿no? Entonces esto también nos alivia, y a veces es esto lo que yo me encuentro sobre todo en consulta, ¿no? Esta sensación como mixta de emociones, de hay una parte que lo está viviendo desde esa negación y ese malestar que surge, que es muy común, nos conecta mucho con los miedos a que todo cambie, miedos a que mi vida va a ser diferente, miedos a cómo me va a ir este tratamiento o este otro. Hay muchísima incertidumbre alrededor. Cómo voy a ir avanzando, si la medicación va a ir funcionando o no. Son un montón de miedos, ¿no?, que la persona de repente tiene que asumir y que sostener. Pero al mismo tiempo sí que a veces aparece esta sensación de, bueno, por lo menos ya sé lo que me pasa, ya tengo un diagnóstico, a partir de aquí puedo ir pues bueno, aprendiendo e informándome y poquito a poco pues ir colocando un poquito todo en su sitio. Y también es muy común el vivir sobre todo este proceso inicial con mucho estrés, ¿no? Porque de repente es tener que enfrentarme pues eso, a muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, de repente a una elevada agenda médica, cuando igual hasta ese momento pues no había tenido que ir a citas médicas, a revisiones, a pruebas, y de repente me encuentro con eso, ¿no? O de repente tengo que reestructurar mi rutina y mi día a día, ¿no? Y eso me genera también un estrés de cómo gestionar esas responsabilidades. Entonces, también suele ser habitual esto, pero es lo que te comentaba, ¿no? Como en el inicio es algo muy común, cada persona lo irá afrontando de una manera u otra, pero una vez que ese inicio pasa, vamos un poco colocando cada cosa en su sitio. Muchas veces, bueno, se dice que adaptarse a una enfermedad poco frecuente es como pasar por un duelo. ¿Es así? ¿Y qué etapas o fases puede atravesar una persona desde que recibe ese diagnóstico? Pues
Es importante sobre todo definir qué es esto del duelo, ¿no? Que lo escuchamos un montón, pero creo que es importante saber que ese duelo es esa respuesta emocional totalmente natural ante una pérdida, ¿no? En este caso, pues ante esa pérdida de perspectiva de salud que yo tenía, ¿no? Esa pérdida a veces bueno, de ese futuro que yo tenía planificado de una manera, ¿no? Y que de repente pues, cambia y se reorganiza. A veces es verdad que conlleva también esa pérdida del ámbito laboral, ¿no? De tener que, en alguna ocasión, pues el dejar de trabajar. Y es verdad que tenemos que recolocar todo eso, ¿no? Y como te comentaba, es algo natural. De hecho, yo siempre digo que al final es también algo bueno el sentir todas estas emociones, por desagradables que sean en un primer momento. Es bueno que estén ahí, ¿no? Significa que estamos procesando esa pérdida, que estamos transitando un poco todas esas emociones, que les estamos dando paso, que lo estamos procesando, ¿no? No estamos como reprimiéndolo o bloqueándolo. Y con respecto a las etapas o fases del duelo, es verdad que se conocen pues, cinco etapas, ¿no? Pero vuelvo un poco a lo mismo, no significa que todas las personas vayan a pasar por esas mismas cinco fases, ni que lo vayan a hacer en el mismo orden, ni que la intensidad o la duración en cada una de estas fases sea la misma para todos. Al final depende mucho de la situación y de la vivencia concreta de esa persona. Pero estas 5 fases serían esta primera fase de negación, ¿no? En la que estoy todavía atravesando un poco el shock del diagnóstico y en la que intento hacer como que la enfermedad no existe, ¿no? Entonces la intento ignorar, intento pensar que se van a equivocar, que me van a llamar un día y me van a decir que ese diagnóstico que me han dado es erróneo. Luego le seguiría esta etapa de ira, ¿no? Que es en la que intentamos buscar como culpables. A veces es esta ira hacia lo externo, ¿no? y personas de mi alrededor, hacia el equipo médico, y muchas veces también es esa ira y ese enfado conmigo mismo, ¿no? El buscar por qué me ha tocado esto a mí, qué he hecho mal, ¿no? y que de repente entre en juego ahí la autoexigencia. Después estaría la fase de la negociación, que es esa en la que empieza a haber algún cambio, ¿no? En la que empezamos a dar esos pasitos hacia adelante, en la que aunque sigamos un poco con esta sensación, ¿no? de ira, de negación por ahí presente, ya empezamos a dar pequeños pasos pues, para informarnos un poco más, para de repente, aunque sienta que no lo necesito, pues me pongo en contacto con una asociación, ¿no? Y empiezo a dar pasitos, aunque no confíe mucho en ese proceso. La cuarta fase sería esa fase de tristeza, de depresión, ¿no? Yo creo que es la etapa como más difícil de sostener, ¿no? El sostener la tristeza no es fácil, el sentir realmente esa pérdida, darle espacio a ese dolor, permitirme también un poco sentirlo, ¿no? Y desde ahí ver qué necesito para salir de esta etapa. Y la última sería esa etapa de aceptación. Que siempre me gusta puntualizar que la aceptación no implica que yo tenga que estar como súper bien, ¿no? Tengo este diagnóstico y estoy feliz por tenerlo y porque forme parte de mi vida, ¿no? A veces hay esa relación difícil con el diagnóstico, ¿no? Pero sí que significa el ser consciente de en qué influye en tu día a día y tener una actitud, digamos, proactiva, ¿no? de buscar, de querer pues bueno, salir hacia adelante haciendo cosas que sabemos que nos hacen bien, teniendo en cuenta mis circunstancias, mi realidad, adaptándome en mi día a día, buscando esos apoyos que necesito y tiene que ver con eso. A veces, bueno, nos cuesta mucho pedir ayuda, incluso identificar que necesitamos esa ayuda. Tras recibir un diagnóstico como este, ¿qué señales nos pueden indicar que necesitamos apoyo psicológico? Vale, pues sí que es verdad que a veces lo que comentábamos, ¿no? En esta etapa primera, ¿no? Esta fase de shock, de estoy todavía como asimilándolo, asentándolo, a veces es muy difícil que la persona en ese momento reconozca que necesita esa ayuda, ¿no? y se movilice para pedirla, ¿no? Entonces a veces sí que es verdad que necesitamos un poquito de
de margen de tiempo y depende de lo que comentábamos, ¿no? Depende también las estrategias que tenga esta persona, de la red de apoyo que tenga, del estilo de afrontamiento ante momentos de crisis, ¿no? De su historia de vida, de un montón de cosas. A veces, cuando pasa esta primera etapa, la persona puede ir afrontando, ¿no? los cambios y la realidad que llega. Pero sobre todo yo creo que es importante dejar claro que si pasa el tiempo y ese malestar que estaba ahí al inicio se intensifica, si ese malestar sigue presente, sí que es importante el buscar esa ayuda. Buscarlo primero a veces en el entorno, el tener a alguien en el entorno con quien poder hablar, con quien poder expresarnos, pero si no, el buscar esta ayuda profesional para poder empezar a trabajarlo. Y en cuanto a señales claras, yo señalaría unas cuantas que sí que tenemos que tener en cuenta. Primero, si ese nivel de ansiedad, de estrés presente en el día a día realmente interfiere, ¿no? en mis rutinas y en mi actividad en el día a día. También importante hacerle caso y prestarle atención a esa tristeza, ¿no? Que es verdad que tiene que estar, que le tenemos que dar ese espacio, pero es importante que no esté presente en todo momento, ¿no? Entonces, el observar esto, ¿no? Observar si tengo esta sensación de desesperanza, si tengo estas ganas como de estar llorando todo el rato, ¿no? Y que no puedo controlar, y ver si las típicas cosas que yo igual identifico que me ayudan en días complicados, ¿no? Y que yo sé que cuando estoy triste esto me suele ayudar, si yo lo pongo en marcha y siento que eso no me alivia, sí que es algo a tener en cuenta, al igual que los cambios del estado de ánimo, ¿no? Que haya cambios como muy bruscos en el estado de ánimo. También importante el darnos cuenta o observar si tenemos una sensación, que esto es bastante común, de sentirnos solos, de sentirnos, a pesar de estar igual acompañados y rodeados de gente, ¿no? El sentir como que igual nadie realmente entiende lo que estás pasando, el sentir que no tienes un espacio, ¿no? en el que realmente expresar y verbalizar cómo estás viviendo tú ese proceso, pues porque igual no quieres cargar con todo esto, ¿no? Y todo este peso a gente, a personas importantes para ti, ¿no? Entonces quiero a veces pues que no se preocupen más y entonces me lo voy callando, ¿no? Y no tengo tampoco un espacio en el que poder hablar de todo esto y me hace sentirme solo, ¿no? También importante observar si aumenta ese diálogo interno negativo, si de repente estoy siendo mucho más crítica conmigo, ¿no? Si aparecen muchos más pensamientos intrusivos negativos, si de repente también aparece esta pérdida de interés, de placer al hacer cosas que antes disfrutaba, como una sensación de cierta apatía, ¿no? Constante. Y observar también, creo que es importante, esos cambios en el sueño, tanto el que de repente me cueste conciliar el sueño o esté durmiendo peor, aparezca más esta ansiedad en el momento de irme a dormir, como todo lo contrario, que de repente tenga mucha más somnolencia, me apetezca estar durmiendo todo el día, observar también ahí un poco esos cambios. Y lo dicho, ¿no? Si son cambios que vemos que se mantienen, ¿no? que pasa un tiempo y siguen ahí presentes y que me generan este malestar, sí que es importante el consultar con un profesional de la salud mental para empezar a poder abordarlo. ¿Y de qué forma puede ayudarnos la terapia a gestionar el impacto emocional que puede provocar el saber que la miastenia forma y va a formar parte ya de nuestra vida? Pues de primeras te diría que sobre todo el tener de repente un espacio, ¿no? Seguro, un espacio de escucha en el que puedo ventilar emocionalmente lo que me pasa, ¿no? El descargar un poco toda esa mochila que llevo cargada, ¿no? Tener ya eso, simplemente el tener un ratito en la semana, ¿no? En la que podamos tener un espacio seguro con un profesional que te está escuchando sin juicio, ¿no? Y que va a ayudarte un poco a sostener todo eso, eso ya va a ser reparador seguro, seguro. Pero luego es verdad que en el proceso de terapia trabajamos muchas cosas, ¿no? Una de las cosas más importantes, sobre todo en primeras fases, ¿no? Cuando la persona viene con un diagnóstico relativamente reciente y está
en esa fase, ¿no? De estar muy saturado, de estar con el estrés a tope, ¿no? De todo este malestar emocional que aparece. Sí que es muy importante el trabajo desde la psicoeducación. Es decir, primero necesitamos entender la enfermedad, necesitamos conocerla además, que creo que es importante, de fuentes seguras, ¿no? De fuentes fiables, no meternos en Google, importantísimo en estas fases. Conocer también, ¿no? Cómo funciona y cómo funciono yo, porque con la miastenia en concreto, ¿no? También es muy diferente de una persona a otra, ¿no? El cómo son estos síntomas, el cómo pues bueno, atravieso mi día a día, ¿no? Encima es una enfermedad que fluctúa, entonces el aprender también a cómo realmente a mí me impacta, cómo impacta en mi día a día, en mis rutinas, es importante. Y también toda la parte de psicoeducación emocional, el hablar de emociones, el aprender un poco a cómo gestionar sobre todo esas emociones que no nos gustan tanto, ¿no? Como son el miedo, como son la tristeza, el aprender un poco a darles ese espacio, a validarlas, pero al mismo tiempo a qué cosas me ayudan, ¿no? A gestionarlas y a suavizarlas un poquito. Yo siempre digo que al final ir a terapia es como ir creando tu botiquín de primeros auxilios emocionales, ¿no? Y vamos aprendiendo pues, herramientas, estrategias, técnicas que nos ayudan un poquito a manejar todos estos momentos. Y bueno, luego es verdad que depende de la persona, depende pues bueno, la demanda, ¿no? Y en lo que se quiera centrar es verdad que nos podemos pues enfocar en otros muchos aspectos, ¿no? A veces hay un trabajo también interesante a la hora de cómo comunicarme con mi entorno, ¿no? Y cómo aprender también a tener esa comunicación, a empezar a poner límites. Entonces ese también suele ser un trabajo importante. Pero bueno, yo diría un poquito esas cosillas así como importantes y necesarias y que seguramente cualquier proceso psicológico atravesará estos puntos. Uno de los grandes retos es lidiar con la incertidumbre antes del diagnóstico, no sabes lo que tienes, y la incertidumbre después, porque una vez que aceptas o que sabes que tiene una enfermedad, no sabes cómo te va a cambiar la vida o cómo puedes ir a afrontar tu día a día. Desde tu punto de vista, bueno, ya has comentado que existen una serie de herramientas que pueden ayudar pues, a convivir con la enfermedad, esta enfermedad que tiene cambios, altibajos y momentos imprevisibles. ¿Nos podrías comentar algunas de esas herramientas? Pues es verdad lo que has comentado, ¿no? Todo lo dicho creo que es importante, a veces hace falta este proceso, ¿no? de acompañamiento psicológico, de terapia psicológica para aprender todo esto, pero sí que creo que hay una herramienta que creo que es fundamental especialmente para la miastenia, ¿no? Que volvemos un poco a remarcar esto que hemos comentado, ¿no? Que es una enfermedad que fluctúa. Esto significa pues, que esos síntomas o esa intensidad de los síntomas también van variando a lo largo del tiempo, ¿no? Y al final hace que sea totalmente imprevisible, ¿no? Y a veces nos gusta tenerlo todo bajo control, ¿no? Y de repente llega la miastenia y vemos que no vamos a poder tenerlo todo bajo control, que hay muchas cosas que se escapan de lo que nosotros podemos hacer y para mí es muy importante el trabajo con mindfulness. Así como herramienta principal creo que el empezar a adentrarnos un poquito, sobre todo en lo que significa el mindfulness, que es el aprender a estar más en el presente, ¿no? El aprender a prestarle atención a lo que estamos viviendo aquí y ahora, nos ayuda mucho a soltar un poco esa proyección a futuro, ese anticipar lo que va a ocurrir, cómo va a ocurrir. Además, siempre que solemos proyectar un poco ese futuro cuando estamos atravesando un momento difícil emocionalmente, normalmente siempre anticipamos lo negativo y además lo negativo de la manera más catastrofista que nos podamos encontrar, ¿no? Entonces eso en el presente me genera unos niveles de angustia, ¿no? y de ansiedad y un malestar que claro que dificulta, ¿no? ese día a día. Entonces, con el mindfulness vamos trabajando un poquito eso, vamos aprendiendo a escuchar más al cuerpo, a prestarle atención, a reconocer esas señales que me dicen
ahora estás cansada, descansa, ahora tienes que cuidarte de esta manera. Y creo que es una de las grandes herramientas que nos pueden ayudar mucho a luchar un poco con esa incertidumbre. ¿Y cómo puede una persona con miastenia reconstruir su identidad o su proyecto de vida sin perder de vista quién es más allá de esta enfermedad? Esto suele llegar tras estas fases del duelo que hemos estado comentando, ¿no? Cuando estamos ya un poco en esa etapa de aceptación, ¿no? Cuando ya hemos hecho un poco todo este trabajo, es verdad que suele llegar esta necesidad y de repente reorganizar mi identidad, reorganizar quién soy, qué quiero, cuál va a ser un poco ese proyecto, ¿no? que quiero tener. Y yo creo que sobre todo lo que hace que esto sea posible es a través de todo este proceso caminado, ¿no? hasta ese momento, el haber tenido esa oportunidad de conocernos mejor. Es decir, de habernos hecho a nosotros mismos preguntas incómodas que igual antes no nos habíamos hecho, de intentar también mantener en muchas ocasiones conversaciones incómodas con personas de nuestro círculo, ¿no? De nuestra vida, empezar a poner ciertos límites, el identificar qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, conectar, ¿no? con lo que hablábamos, con el momento en el que estoy, ¿no? El ser consciente de mi realidad en este momento y tenerlo en cuenta y desde ahí saber cuidarme de otra manera, ¿no? Entonces es verdad que desde ahí surge un poco como este nuevo camino que de repente se me abre delante de mí, ¿no? Y puedo reorganizar ese proyecto de vida. Pero sobre todo es eso, el haber atravesado un proceso en el que he estado en contacto con todo lo que me estaba pasando y creo que también destacaría en este proceso el haberle dado esa importancia al autocuidado. Es decir, yo me lo encuentro muchísimo en consulta, ¿no? Es que hasta ahora, hasta que ha ocurrido todo esto, igual nunca me había dedicado tiempo, es que nunca había tenido, ¿no? La vida va a veces tan rápido, tenemos tantas exigencias, tantas responsabilidades, que igual hasta este punto nunca me había parado a preguntarme qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, o no había tenido igual ese tiempo para explorar algo que no había probado antes. Y es verdad que creo que esto también nos ayuda un poco a reconstruirnos, ¿no? Y a reconstruir ese yo que de repente empieza a priorizarse y empieza a acompañarse de otra manera. En la práctica, Beatriz, imagino que ves a menudo, bueno, pues cómo las personas desarrollan nuevas fortalezas a partir del diagnóstico. ¿Nos podría poner o dar algún ejemplo? Conozco muchos casos y esto es, yo creo que lo más bonito de mi trabajo, ¿no? A pesar de que es un trabajo complicado en muchas ocasiones, el ver, ¿no? que tras bueno, ese acompañamiento la persona llega a este punto, ¿no? Este punto en el que claro que se desarrollan un montón de fortalezas nuevas. La verdad que es algo muy bonito y no conozco un caso ni dos, conozco un montón. Y sí, sobre todo yo me encuentro mucho este tipo de mensajes, ¿no? Cuando estamos un poco como finalizando todo este proceso, en el que me dicen, no sé, vea, es que el haber descubierto el mindfulness, ¿no? Me ha cambiado la vida totalmente, ¿no? Y ahora, de hecho, muchas veces me comentan, ¿no? Ahora incluso se lo intento enseñar o trasladar a mis hijos, a mi marido, ¿no? Porque quiero como trasladarles esa importancia de estar aquí y ahora. O también muchas veces me han comentado esta parte de, bueno, si no fuese por todo esto que me ha ocurrido, igual nunca habría ido a terapia, ¿no? Nunca habría hablado con una psicóloga y nunca pues, habría aprendido a gestionar mis emociones, ¿no? Me habría aprendido a tratar un poquito mejor o más amable. Entonces, es verdad que yo creo que sobre todo son esas capacidades, ¿no? las que destaco, esa capacidad de repente de tratarme de manera más amable, de no exigirme tanto, de pedir ayuda, de poner límites, esa capacidad de gratitud por las pequeñas cosas, por los pequeños momentos que igual antes pasaban
desapercibidos y que ahora valoro más porque los observo más y estoy más conectada con ese presente, esa capacidad de sostenerse emocionalmente, ¿no? De darles espacio a todas las emociones, incluso a esas que no nos gustan tanto, esa capacidad muchas veces de aprender a comunicarme de otra manera, ¿no? Aprender a comunicarme de forma asertiva con mi entorno, con mis médicos. Yo creo que sobre todo serían este tipo de fortalezas las que tras ese proceso de trabajo sí que suelen aparecer. Y para cerrar y pensando, bueno, en todas las personas que nos puedan escuchar, ¿qué mensajes o consejos daría a una persona que acaba de ser diagnosticada y siente pues que la miastenia le ha dado un giro irreversible a su vida? Lo primero diría que es normal sentirse así, que es normal estar en esta primera fase del diagnóstico sintiéndose perdido, conectando un montón con estos miedos, ¿no? Con esta incertidumbre de la que hablábamos. Entonces es importante el que nos demos tiempo, ¿no? Entonces yo sobre todo lanzaría ese mensaje. Es normal, no pasa nada porque estés sintiéndote así. Date tiempo para ver si podemos ir suavizando un poquito eso o si necesitamos ese pedir ayuda, ¿no? Creo que este sería el siguiente mensaje. Es súper importante que tengas esa red de apoyo, que no te aísles en ti mismo en este momento, que busques, aunque sea una persona de confianza de tu entorno con quien poder hablar, con quien poder ser honesto y dejarte, ¿no? Acompañar un poquito en este proceso y pedir esa ayuda si lo necesitas, buscar esa ayuda profesional si lo necesitas. Y sobre todo, yo diría que es muy, muy importante el conocer, ¿no? Dentro del diagnóstico a personas que te entienden y que de alguna manera hablan ese mismo idioma. Es decir, busca esa ayuda, en este caso, pues en AMES, busca ese acompañamiento desde un movimiento, ¿no? Como es una asociación de pacientes en la que vas a poder conocer, hablar, sentirte identificado, descargar y aliviar un montón de carga, ¿no? Participar en encuentros, en eventos, en grupos. Hazlo acompañado. Yo sobre todo lanzaría este mensaje, que no estás solo, no estás sola y no tienes que atravesar esto sintiéndote así. Pues cada persona vive el diagnóstico y la enfermedad de forma diferente, pero casi todo el mundo experimenta una mezcla de emociones que pueden ir desde la negación al alivio. Una carga de emociones que debemos procesar poco a poco, a ser posible con una actitud proactiva, pero como nos ha comentado Beatriz, si el malestar, la ansiedad, el estrés perduran el tiempo, hay que pedir ayuda, tanto en nuestro entorno como si es necesario ayuda profesional. Pues hay muchas herramientas, acabamos de conocer algunas de ellas, que nos pueden ayudar a gestionar estas emociones. Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a comprender el proceso de aceptación emocional tras el diagnóstico de miastenia. Muchísimas gracias por dejarme participar de este proyecto tan bonito y por este ratito que hemos compartido. Y a todos y a todas las que nos escucháis, gracias por vuestro tiempo y confianza. En el próximo episodio conversaremos con Juan Luis, pareja de una persona con miastenia, sobre el papel del entorno cercano y su acompañamiento en esta travesía. Mientras tanto, podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales, @AmesMiastenia, tanto en Instagram como en X, Asociación Miastenia de España, AMES en YouTube, o desde la web de amesmiastenia.ong. Y recordad, dar voz a la miastenia es construir su futuro. Hasta la próxima.